Listo, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba se llama éxtasis. Miramos que éxtasis lo podemos vivir usted y yo en el Espíritu, en la palabra, en el conocimiento, en la revelación de Dios, y lo podemos vivir en estos momentos de intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Pero hoy quiero que veamos que hay, la palabra éxtasis se ha tergiversado de una manera que la persona lo puede tomar inclusive para otras cosas que no son de Dios. Y cuando yo miraba que era éxtasis y es un estado del alma enteramente embargado por un sentimiento de alegría, de admiración, y entran los sentidos en suspensión, ya que algunos autores clasifican el éxtasis como un fenómeno místico en el cual supone una salida de los sentidos y se diferencia notablemente del trance de los chamanes o los médiums, así como cualquier estado de desfallecimiento patológico. El éxtasis lo podemos lograr en un momento de comunión con el Espíritu Santo, como que nuestro espíritu se liga al Espíritu de Dios y por entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor. Usted y yo lo podremos lograr y podemos lograrlo entrando en esos hábitos espirituales. Como lo he venido hablando en varias prédicas en el cual el Señor nos habla que podemos entrarlo así como hacía el Señor Jesús con sus apóstoles, tiempos de ayuno, tiempos de clamor, tiempos de intercesión, pero también en tiempos de meditación estudio la palabra. Y en esos tiempos que podamos pedirle orientación al Espíritu Santo y dirección que nos lleve a un nuevo nivel, que nos lleve a conocerlo, que nos lleve a entenderlo a profundidad, que a medida que usted y yo leamos la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que Él mismo nos enseñe, nos oriente y nos direccione en la palabra. Que no creamos que lo que leemos es lo que usted y yo suponemos que nos habla el Señor, porque hay veces el Espíritu Santo quiere manifestarse en nuestras vidas de una manera sobrenatural, dándonos ese entendimiento, ese conocimiento a través de las Escrituras. Dentro del estado místico se comprueba la suspensión de los sentidos externos, al menos parcialmente, pero no la perdición de la conciencia. No se pierde la conciencia en ese trance y entra en un estado de concentración absoluta gracias a la comunicación o dirección directa del Espíritu Santo. Lo que les he estado viniendo diciendo, que cuando usted y yo entramos con el Espíritu Santo, entramos en esa comunión directa con Él y puede el Señor llevarnos a un nuevo nivel. ¿Un nuevo nivel qué? El Señor nos puede mostrar cosas que pasan en el reino o cosas que usted y yo de pronto nos es desconocido. Son cosas personales, cosas del corazón. Y viene el Espíritu Santo y nos lleva como en ese momento en el cual los sentidos se concentran en esa visión que el Señor nos da. Y nos puede dar una visión muy clara, nítida, porque automáticamente, ¿qué pasa? Es como transportarse a otro lugar, pero con los sentidos bien puestos. O sea, trae ese entendimiento, ese conocimiento a través de lo que el Señor quiere darnos a entender o a conocer. Por eso usted le puede pedir al Espíritu Santo que usted quiere tener un éxtasis en la presencia de Él, en el conocimiento de Él, la revelación de Él, algo que para usted es desconocido en su área personal, en sus emociones, sus pensamientos, de pronto sus actitudes, en sus conocimientos, el conocerlo a Él a más profundidad, en conocerlo a Él más íntimamente, y viene el Espíritu Santo y toma ese momento, pero tiene usted que estar muy dispuesto para que el Espíritu Santo lo pueda usar y pueda llevarlo a ese trance, pueda llevarlo como a ese nuevo nivel en el cual quiere expresarle o darle a conocer algo nuevo. Como le decía, puede ser algo personal o algo en su entorno, en su familia, o algo que el Señor tiene preparado para usted y quiere darle la interpretación y quiere darle la orientación y dirección de qué debe hacer, cómo debe obrar de ahí en adelante. Y en este trance los medium o los chamanes entran en un desfallecimiento o pérdida de los sentidos y va ligado a la pérdida al momento de salir del éxtasis, en lo sucedido tanto en el estado de hipnosis como en el estado de catalepsia. Estas personas que trabajan este éxtasis, ellos no recuerdan nada. O sea, entran en un trance en el cual es llevado su espíritu a otro lugar, pero la persona cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo que pasó, ¿cierto? No sé si usted de pronto ha visto ese tipo de personas como que los hipnotizan, ¿cierto? Y como que la persona hace diferentes cosas, la persona que lo está hipnotizando le dice haga esto, haga como un perro, camine así, baile así, muévase así, y las personas inclusive lo toman como burla a esa misma persona de todas las maromas que hace, pero cuando la persona vuelve en sí no recuerda nada. No recuerda qué fue lo que pasó y tiene que preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se ríen? ¿O qué fue lo que pasó en ese momento? No me acuerdo de nada.
O sea, los sentidos entraron en un trance que no recuerda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Ahí no estaban las cosas de Dios. Ahí están solo las cosas del enemigo. Así es como le trabaja el enemigo y en el cual no hay recordación de nada. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra cómo Dios usó a uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, al apóstol Pablo. Encontramos en diferentes contextos a varios que Dios usó con este éxtasis en el cual los llevó, algunos los llevó hasta el tercer cielo, a otros los llevó a otro lugar. Así como encontramos a la luz de la palabra, cuando este hombre fue llevado, el eunuco, fue llevado a predicarle a otra persona. Felipe lo fue llevado por el Espíritu para predicarle al eunuco y fuera bautizado. Fue llevado por el Espíritu y automáticamente este hombre no era consciente de todo lo que estaba pasando, pero él cuando estuvo en el lugar, él se acuerda perfectamente de todo lo que pasó, porque el Espíritu de Dios lo llevó, lo usó y lo trajo. Por ejemplo, cuando leemos en la palabra, cuando el Señor Jesús dice que salió los 40 días de ayuno y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo. Pero el Señor Jesús era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Entonces démonos de cuenta que aún el mismo Señor Jesús vivió esa situación en la cual también usted y yo la podemos vivir, como le decía, en el Espíritu, ligados al conocimiento de la palabra de Dios y conectados con el Espíritu de Dios, y Él nos dará ese conocimiento, ese entendimiento y esa revelación. De igual manera, si algo que de pronto no entendamos en ese momento, el mismo Espíritu nos lleva a toda verdad, pidiéndole orientación y dirección. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres dar a entender de esta visión? De esto que tú me estabas hablando o llevando a determinado lugar o viendo a determinadas personas. Y le aseguro que el Espíritu de Dios viene y le da ese entendimiento, ese conocimiento. Quiero que usted me acompañe al libro de 2 Corintios 12, 1 al 10. 2 Corintios 12, 1 al 10. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire que aquí en el contexto de la palabra encontramos cómo el apóstol Pablo fue llevado aún al paraíso. Y él revela lo que le fue dado a conocer, pero algunas cosas no son dadas a conocer por él. ¿Por qué? Pienso que pronto el Espíritu Santo no le permitió hablar de eso, pero otras cosas sí las pudo expresar. Entonces fue llevado al paraíso, y aún cosas que él pudo ver y expresar, escuchar y poderlas hablar y decirle a los demás lo que el Señor lo había llevado. Pero él no se vanagloriaba de eso, o sea, él no se exaltaba: mire que Dios me usó en esto, mire que Dios... No, o sea, él más que todo se exaltaba en sus debilidades. O sea, ¿por qué? Yo pienso que porque antes era un hombre orgulloso, prepotente, altivo, antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el Señor lo vino transformando y cambiando, que ya prácticamente lo único que venía era gloriarse de Jesucristo, lo que el Señor venía haciendo en él, los cambios, las transformaciones que el Señor venía haciendo en él. Usted y yo debemos gloriarnos en él, en nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos puede usar con milagros, prodigios, señales, con revelaciones sobrenaturales del futuro, de otra persona, de algo que va a suceder. Claro, porque nosotros somos instrumento útil en las manos del Señor, siempre y cuando nos prestemos y le sirvamos al Señor. Él nos usará sobrenaturalmente. Pero en usted y en mí está en gloriarnos, pero en nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos usa de una manera sobrenatural, gloria a Dios que nos use, porque ¿quiénes somos nosotros para que Él nos usara? ¿Puede el Señor usar a cualquier persona? Sí.
pero le plació usarnos a usted y a mí para darnos revelaciones del reino. Claro, nos lo puede darnos revelaciones de algo que está pasando, algo que va a pasar, o algo que va a suceder en algún lugar o con alguna persona. Claro, así como lo hizo con el apóstol Pablo, lo puede hacer con usted y conmigo. En este capítulo encontramos a un Pablo totalmente extasiado por las visiones dadas por el mismo Señor, ya que encontramos que fue arrebatado hasta el paraíso, acompañado por un aguijón en la carne. Y este aguijón era como para que no se exaltase él, ¿cierto? Pero yo encontraba que como que el Señor estaba como con un acuerdo con Satanás. ¿Para qué? Para que este aguijón llegara a la carne de Pablo y él no se llegara de pronto a sobreexaltar sobre lo que las visiones que el Señor le estaba dando. Ya que en este capítulo comienza que no le conviene al gloriarse, ya que en él no era de los 12 del Señor, formado por el Señor Jesús en el tiempo que él estuvo en la tierra. Pero Pablo había tenido un encuentro con el Señor Jesús, en el cual lo hemos hablado en varias ocasiones, que usted lo encontrará en el capítulo de Hechos, capítulo 9, ¿cierto? En Hechos 9 encontramos como Saulo de Tarso iba camino a Damasco y se le aparece el Señor en el camino, porque él inclusive iba con los soldados que lo seguían a él. Iban en camino y dice que el Señor lo tumbó del lugar donde él iba y que tuvo un éxtasis en ese momento. Que el Señor se le reveló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como el Señor se le revela al apóstol Pablo, y el: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, aún así desde ese momento el Señor empieza a darle revelación a Pablo de quién era Jesús, ¿cierto? Usted y yo, como le decía, podemos tener esas revelaciones en el Señor, claro. Podemos entrar en un momento de éxtasis, sí. Podemos entrarlo, claro, pero tenemos que tener como esa intimidad, esa cercanía con el Señor y tener esos tiempos de intimidad. Que cuando usted y yo entremos a orar, a leer la palabra, podemos pedirle al Señor que usted y yo queremos tener un encuentro, que queremos tener una revelación sobrenatural, queremos tener una revelación directamente del Señor a nuestras vidas, y le aseguro que el Señor mismo viene y nos habla y nos da ese direccionamiento, ese conocimiento de lo que Él tiene para usted y para mí. Desde el momento en que el apóstol Pablo conoce al Señor, él comienza a entrar en el éxtasis de las visiones, ya que él realmente vio al Señor, y desde aquí comienza en sus afirmaciones de ser un apóstol para el Señor. Pero tremendo, porque un hombre que prácticamente perseguía a los cristianos, un hombre que prácticamente estaba en contra de Jesús, y cómo el Señor viene y lo transforma y lo cambia para usarlo para su gloria y para su honra. ¿Qué es lo que yo encontraba? Que aún así el Señor puede usar a la persona más vil y menospreciada para la gloria y honra de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si de pronto usted tenga algún familiar, alguien en el cual usted como que le es imposible un cambio, que usted ve que se le ha hablado, se le ha dicho, de pronto se han llevado a reformatorios, de pronto a lugares de rehabilitación, pero como que no ha cambiado, cambia por un tiempo y vuelve y recae peor, pero como que vemos que como que no soluciona, no hay ningún cambio y como que ya no le queremos a esa persona. Pero vemos que las manos de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, porque encontramos la respuesta como Dios cambió al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, y lo cambió a Pablo de Tarso, y lo puede hacer con cualquier persona. Pero todo va en la constancia y la perseverancia en que usted y yo tengamos por pedirle al Señor por un cambio en esa persona. Pero no le pidamos que le quite el vicio, que le quite el alcoholismo, que le quite la drogadicción, que le quite la morbosidad, que le quite la vulgaridad. Señor, que tenga un encuentro contigo. Porque mire que aquí no encontramos en la palabra que alguien viniera orando por Pablo de pronto para que le quitara y dejara de ser soberbio, arrogante, prepotente, altivo, un asesino. No, vino y encontró en el camino al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo transformó sobrenaturalmente. Porque leemos en la palabra que antes quién era Saulo de Tarso y quién el Señor lo convirtió en Pablo de Tarso, ¿cierto? Un hombre totalmente transformado. ¿Podemos pedir por una persona que sea cambiada? Claro. Pero vuelvo y le digo, en usted y en mí va la constancia y la perseverancia. A veces nos cansamos cuando oramos 2, 3 veces por esa persona y como que no vemos ningún cambio y dejamos la oración a medias. No, en usted y en mí está en perseverar, pero en el tiempo del Señor, el Señor hará ese cambio en esa persona. Porque hemos escuchado testimonios que por el clamor de una abuela, por el clamor de una mamá, delante del Señor, por esos tiempos de clamor, ayuno, intercesión y pidiéndole al Señor por un cambio a esa persona, viene el Señor y lo transforma y lo cambia de una manera sobrenatural, y que vienen y miran: oiga, no era tal persona, oiga, pero cómo es de cambiado, oiga, ¿qué le hicieron? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? El Señor lo hizo.
para Él, como dice la palabra de Dios, que para el que cree todo es posible. Si usted y yo le creemos al Señor, Él hará ese cambio sobrenatural en esa persona, pero aún también en nosotros, para que nos lleve a las revelaciones del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, habla que él mismo, Señor Jesús, le había enseñado lo que él había aprendido, lo que él predicaba, y a raíz de las enseñanzas que tuvo en intimidad, en el tiempo de conocer a Jesucristo, le da para ser uno de los apóstoles de Jesús. Ese tiempo de intimidad que él tuvo, ahí el Señor le reveló muchas cosas que a los mismos apóstoles les había hablado en el tiempo que estuvo con ellos. Pero mire que el Señor le reveló también al apóstol Pablo. Así también el Señor nos puede revelar a usted y a mí. Lo único que yo miraba, que para que el Señor revele cosas de la palabra, cosas secretas, cosas profundas, es a través de los tiempos de intimidad, de oración, clamor y ayuno, pero también en meditación y estudio de la palabra. Y tener esos tiempos de calidad delante del Señor para poder entender y conocer lo que Él tiene para usted y para mí. En el 2 Corintios 12 que estamos mirando, miremos el verso 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Ya que dentro de estos tiempos de éxtasis, el mismo apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo. Y nos da una referencia aún del reino, cómo el Señor lo lleva a conocer el reino, y específicamente, él llegó hasta el tercer cielo. El Señor lo llevó hasta el tercer cielo a conocer del reino y a conocer lo que Él tenía preparado para Él, que conociera, entendiera y poderla expresar, qué es lo que el Señor tenía para Él. Hay personas que pronto no conocen cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Porque hay personas que piensan que nosotros estamos en este mundo de paso. No, usted y yo no estamos de paso por este mundo. Estamos con un propósito en esta tierra. Porque muchos estaban en este mundo, pero ya no están. Por algún accidente, algo que sucedió, ya no están en este mundo. ¿Conocerían el propósito? No lo sabemos. Pero usted y yo sí tenemos un propósito en Dios. Y por eso es que quiero llevarlos a que entremos en estos tiempos de comunicación con el Espíritu Santo, de comunión, porque a través de estos tiempos de éxtasis que tuvo el apóstol Pablo con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, él entendió el propósito, el llamado por el cual el Señor lo había escogido, lo había traído para llevar la palabra de Dios. Como él mismo le dijo al profeta Ananías: ve, porque instrumento útil me es este hombre. Porque el profeta Ananías no quería ir a imponer las manos sobre el apóstol Pablo para que cayeran las escamas de él, porque él temía, porque era un hombre que buscaba a los cristianos para matarlos. Pero el Señor Jesús le dice: ve, porque instrumento útil me es este. ¿Qué pensaría usted si el Señor le dice a una persona que ore por usted y venga esa persona y le diga: es que Dios te manda a decir que instrumento útil eres para Dios? ¿Será que sí estamos dispuestos a servirle al Señor? ¿Será que sí estamos dispuestos a dejar esa vieja naturaleza y comenzar una nueva vida en el poder del Espíritu de Dios? Hay personas que dicen que sí. Hay personas que dicen: yo quiero que Dios me use. Pero a la primera circunstancia, ante la primera prueba, desisten. No, pero yo no pensé que esto fuera tan difícil. No, pero es que toda esa situación que estoy pasando, estoy viviendo. Pero démonos de cuenta que el mismo apóstol Pablo más adelante nos dice que él se gloria en sus tribulaciones. Todo ese proceso que tuvo que vivir el apóstol Pablo, porque dice que estuvo en cárceles, dice que le dieron 40 latigazos menos uno, que estuvo en naufragios, que casi se ahoga, que fue mordido por serpientes. Como el Señor, aún así, le daba la gloria y la honra al Señor, porque le era necesario padecer esas situaciones para darle la gloria y la honra al Señor. Porque si el Señor no permite situaciones adversas en nuestras vidas, ¿cómo nos gloriaremos en el Señor? ¿Cómo le haremos la gloria y la honra al Señor? ¿Cómo podremos decir: es que el Señor me rescató, me liberó de una situación difícil que yo estaba viviendo? Ahí donde podemos darle la gloria al Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo fue arrebatado. Contamos 3 cielos. Como él fue arrebatado hasta el paraíso, como les decía, hasta el tercer cielo, ¿cierto? Entonces contamos con 3 cielos. Según la palabra de Dios nos enseña que el primer cielo, en la atmósfera, que es alrededor de la tierra, lo que usted y yo podemos contemplar, las nubes. Ese es el cielo que usted y yo podemos ver, ¿cierto?
las nubes, que es el cielo. El segundo cielo están las estrellas, el sol y la luna. El tercer cielo, el reino invisible, donde se encuentra el trono de Dios, el cual es llamado paraíso. Tremendo. ¿Usted se imagina donde el Señor nos lleve al tercer cielo? A ver las calles de cristal, como dice en el libro de Apocalipsis. Cierto, que podamos ver el mismo trono del Señor, que si Él no lo permite ver, gloria a Dios, porque estos ojos lo verían, porque podemos hablar de lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Eso fue lo que el Señor permitió en Pablo, que pudiera llegar hasta allá, hasta el tercer cielo. En este punto el apóstol Pablo nos habla de pasar de esta dimensión a una realidad invisible. El apóstol Pablo es llevado a la cuarta dimensión. Allá en donde usted y yo debemos estar, en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión la lograremos con tiempos de calidad, como les decía anteriormente, en la oración, el clamor y la intercesión, el ayuno y el estudio de la palabra. Y podemos entrar en un momento dado que el Espíritu de Dios nos lleva a estar en la cuarta dimensión, a poder ver el reino, poder ver los ángeles de Dios, a poder ver, conocer su ejército celestial y poder conocer a nuestro Señor Jesucristo más cerca, poder tener esa cercanía con Él. Lo podemos conocer y entender cuando entremos en la cuarta dimensión, en el Espíritu de Dios. Entonces, aquí en este contexto bíblico, Pablo nos habla que no sabe si estaba en el cuerpo o fuera de él, ya que no tenía conciencia de que si estaba o no en el cuerpo. Sí, claro, así sucede. Cuando usted y yo tenemos un éxtasis en el Espíritu de Dios, ¿estamos o no estamos? Porque hay veces estamos orando, pero yo me siento en las nubes. Siento como que estoy caminando sobre las nubes, como algodones, ¿cierto? Pero es ahí cuando el Señor nos lleva a un nuevo nivel y empieza a transportarnos y a llevarnos a esos lugares que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Y ahí en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Otro idioma, de pronto un idioma angelical, un idioma que pronto solamente se escucha en el reino. No le fue dado expresar. Palabras inefables que no le fueran dadas a expresar. No sabemos exactamente qué tipo de palabras, cuáles palabras fueron dadas a conocer, pero debieron haberlo guiado a su comunión y a su propósito en Dios. Algo que solamente era entre el apóstol Pablo y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conectado con el Espíritu del apóstol Pablo, dándole a conocer su ministerio, su propósito, su llamado. Hay veces que usted y yo necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos eso? Para que haya una convicción. Dios me llamó con un propósito específico. Porque hay personas que dicen, es que el pastor me llamó. Ah, bueno, vaya a sirvarle al pastor. Es que el líder me llamó. Bueno, vaya a sirvarle al líder. Pero es muy diferente cuando Dios nos llama. Porque así, por ejemplo, cuando usted lee, cuando Dios llamó al profeta Samuel, dice que le escuchó varias veces llamarlo y que le decía que viniera. Y escuchó la voz que viniera Samuel. Y él fue donde su líder y preguntó, ¿para qué me llamas? Dios, yo no te he llamado. La segunda vez volvió y lo llamó. Fue otra vez donde, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado. A la tercera vez el líder le entendió y dijo, es Dios que te está hablando. Jehová, el Señor. Ve, Samuel, cuando Él te hable, escucha y ponle cuidado a lo que Él te está diciendo. Ahí fue donde Él conoció de Dios. Como yo he hablado en varias prédicas y devocionales, que usted y yo ya no podemos estar en escuchar hablar de Dios. ¿Qué es escuchar hablar de Dios? Es que me dijeron que Dios sana, me dijeron que Dios restaura. Yo escuché hablar a una persona que Dios la transformó. Yo escuché hablar a alguien que Dios le habló en sueños. Yo escuché hablar a alguien que Dios le dio un sueño. Sí, pero usted y yo, ¿cómo estamos obrando en esta situación? ¿Será que tenemos que seguir todavía escuchando hablar de otras personas? Que Dios hace, que Dios hizo, que Dios va a hacer, cuando lo podemos conocer en nuestra intimidad, cuando lo podemos conocer al momento de meditar en la palabra, direccionados por el Espíritu de Dios, así como el Señor le habló a sus grandes profetas, como Dios usó a los patriarcas y les habló, Él nos puede hablar a usted y a mí. ¿Y cómo nos puede hablar? Como le decía, que haya primeramente esa disposición para conocerlo, conocer quién es Él, porque usted le pueden hablar de un papá, usted le pueden decir que su papá es bueno, que su papá es excelente, que su papá quiere darle, que su papá quiere regalarle.
cuál, no lo conozco, no sé quién es, ¿cierto? Pero cuando usted conoce a esa persona, cuando usted va y la conoce, habla con esa persona, tiene esos tiempos hablando con una persona, usted sí podrá decir, ya no me hablan de esa persona, yo hablo de esa persona porque ya la conozco. Igualmente que usted y yo podamos hablar de Dios, pero porque lo conocemos. Ahí en el verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuántas veces nos gloriamos en nuestras debilidades? Nos quejamos. No, es que esta situación, no es que estas finanzas, no es que estas deudas, no es que esta enfermedad, no es que este dolor, no es que esta esposa, no es que este esposo, es que estos hijos, es que esta familia, es que este trabajo, es que este jefe. No nos gloriamos en nuestras debilidades. Para Pablo esta fue una experiencia fuera del común. Y él no quiere que los demás lo miren de forma que se base en lo que pueda ver por sí mismo, ya que lo que él cuenta es de sus aflicciones, de lo que él estaba pasando y viviendo, para que no lo vieran que se iban a gloriar de lo que las revelaciones que el Señor le daba. Y ahí en el verso 7 encontramos, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Hay veces yo he encontrado personas algo similar como Pablo. Personas de pronto con un carácter fuerte, obsesivo, prepotente, orgulloso, y pasan por situaciones difíciles en las cuales, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? Es una formación. Como que el Señor llevándolo a ser una persona humilde, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de esa humildad le demos la gloria al Señor. ¿De qué se jacta Pablo? De sus debilidades. Para que no se exaltara, le fue puesto un aguijón en su carne, en su humanidad, que no se supo realmente cuál era el aguijón que tenía Pablo. Algunos decían de pronto, algunos autores dicen que de pronto sus deseos carnales, otros decían de pronto que su carácter, otros decían de pronto que sus palabras, otros decían de pronto que su voluntad. Exactamente la palabra de Dios no nos dice cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Pero encontramos que en este asunto estaban implicados el Señor y Satanás, por lo que se refiere a un mensajero de Satanás, el cual venía a irritarlo, a fastidiarlo, a incomodarlo, pero aún así fue para humillarlo. Encontramos que Satanás le sirvió como instrumento al Señor. Tremendo, ¿no? Que hay momentos en cuales el Señor lo usa a él para ser un instrumento para su propósito. También lo encontramos en Job. Yo creo que la mayoría saben la historia de Job. Cómo este hombre, Dios permitió que Satanás tocara su familia, aún sus bienes, aún su cuerpo, pero nunca lo pudo matar. Pero aún así el Señor permite cosas en nuestras vidas, pero es para que le demos la gloria a Él, porque encontramos en la palabra, en el libro de Job, que Job habla de las cosas que se ven, ¿cierto? Pero cómo encontramos esas discusiones con sus amigos, hablando de la creación, hablando de quién creó, quién no creó, por qué existe, qué no existe. Pero en el capítulo 42, verso 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Uy, ojalá usted y yo podamos hablarlo así. Señor, de oídas te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ya Job ya prácticamente conocía del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos tener, conocerlo a Él. En el verso 8 y 9 encontramos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estamos dispuestos a que el poder del Señor repose en nosotros? Que a través de esas debilidades le demos la gloria y la honra al Señor. ¿Será que sí estamos preparados para eso? ¿Será que sí le podemos decir al Señor, sí estoy preparado para que tú me uses, pero dame esa fortaleza, esa convicción, esa firmeza, esa seguridad de que eres tú y que tú me fortalecerás en todo? Claro que lo podemos lograr, porque como dice la palabra, que Jesús ya venció y en Él todo lo podremos lograr. Este era un hombre de oración y seguramente esperaba que a raíz de su oración perseverante su aguijón fuera quitado,
ya que no recibió respuesta por parte del Señor, de pronto, ¿por qué? Porque su carácter no fue moldeado, transformado en ese tiempo que estuvo con Gamaliel que lo formó, pero viene el Señor y forma el carácter de Pablo. Algo sucedió similar con Moisés. ¿Cuántos años duró el Señor trabajando el carácter de Moisés? 40 años. 40 años, porque la palabra de Dios dice que Moisés, el Señor lo llamó a la edad de 80 años para que le sirviera, para que lo usarlo, llevarlo, hablar con Faraón para sacar su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Un hombre que fue transformado durante 40 años, Moisés. Y cómo el Señor transformó al apóstol Pablo en 3 días que tuvo ese encuentro. Pero en el tiempo que fue él al servir al Señor, ahí fue transformado por las aflicciones que él mismo cuenta, cómo el Señor lo había moldeado en su carácter a Pablo. El Señor se gloriaría en Pablo en todas sus debilidades, era para perfeccionarlo para la obra que el Señor ya había destinado para él. ¿Cómo lo usaría? ¿Cómo lo usaría de una manera sobrenatural que aún le mandó a predicarle a los mismos que él le servía? Tremendo, cómo el Señor lo usó a este hombre. Versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire que él tenía muchas fortalezas en él. Era un hombre que económicamente estaba muy bien acomodado, ¿cierto? Un hombre que tenía un rango ahí con la iglesia tradicional, ¿cierto? A un hombre que tenía un título que era para que pudiera obrar y actuar persiguiendo a los cristianos. Pero cómo viene aquí y habla que se gozaba más en sus debilidades. Cómo viene y habla aquí en este versículo 11 y dice, el verso 10 dice, por lo cual, por amor, el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, ni aún se vanagloriaba que de pronto los apóstoles fueran usados en gran manera, y él de pronto no, pero él solamente se vanagloriaba, eran sus debilidades, sus afrentas, las persecuciones. Lo que Pablo nunca permitió es que los elogios lo llevaran al orgullo, de igual manera por las revelaciones, ya que siempre se fijaba y se basaba más que todo en sus debilidades. ¿Cuáles debilidades tenemos? ¿Cuáles debilidades hay veces como que nos quieren ganar o nos quieren llevar a otro suceso en nuestras vidas? Yo encontraba en la palabra que aún el apóstol Pablo fue muy usado por el Señor y nunca le fue quitado ese aguijón, pero aún así él se extasiaba en la presencia del Señor. Que usted y yo podamos extasiarnos en la presencia del Señor y hablando de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Y quiero que me acompañe a Hechos 11:5. Hechos capítulo 11, verso 5. Y aquí encontramos al apóstol Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía así hasta mí. Mire que aún el apóstol Pedro tuvo un éxtasis. Dice la palabra que él estaba en su lugar orando, pero que el Espíritu de Dios lo llevó. Y dice que bajó del cielo un lienzo como una sábana. Y dice que allá habían cuadrúpedos, animales. Y el Espíritu le dice, come. Y él dice, Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda si nunca he comido de esto? Por mi boca nunca ha pasado esto. No sé exactamente, de pronto era comida que ellos no podían comer en los judíos. Pero el Señor le dice, ¿cómo llamas tú inmundo o común algo que yo he santificado? Algo que el Señor ya ha santificado. Algo que el Señor ya ha transformado y ha cambiado. Hoy quiero orar por ese tipo de personas que de pronto no han podido entrar en ese éxtasis con el Espíritu de Dios. Pero también quiero orar por esas personas que de pronto su mente no los deja concentrarse en la oración, no los deja sumergirse en el río del Espíritu de Dios, no los deja estar ligados al Espíritu Santo en el momento de la oración. Pero de pronto también personas
que les es difícil entrar en ayuno, que siempre encuentran un argumento para no ayunar, para no debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Porque si usted y yo entramos en el espíritu, debilitamos la carne y podemos conectarnos aún mucho más con el Espíritu de Dios. Porque encontramos en la palabra que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces, para que el espíritu esté con el espíritu, debemos doblegar la carne para poder entrar en el espíritu. Padre, hoy oramos, Señor, por esta palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ese éxtasis con el Espíritu de Dios. Pero también pedimos, Señor, que la sangre del Cordero Inmolado de Dios entre y limpie nuestras conciencias de obras muertas. Que la sangre de Cristo entre y lave cada uno de nuestros sentidos y los renueve y los restaure a partir de ahora. Te pedimos, Señor, que aun si de pronto nuestros pensamientos a veces se doblegan al pecado, te entregamos nuestra mente, Señor, y declaramos que tenemos la mente de Cristo. Declaramos que estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Declaramos y decretamos que entramos en un éxtasis en el poder del Espíritu de Dios y en ese nuevo nivel de gloria. Que el Espíritu de Dios se glorificará a través de nuestras vidas, pero para que usted y yo nos gloriemos en las debilidades, para darle la gloria y la honra al Señor de cómo Él quiere usarnos a usted y a mí con revelaciones, con señales, con prodigios, con milagros, con palabras de ciencia, con palabras de revelación, con palabras de conocimiento, con palabras de entendimiento. Hoy oro y clamo y le pido al Señor por esta persona que está pidiendo una revelación al Señor. Hoy le oro y le pido al Señor, tráele, Señor, revelación, tráele entendimiento, tráele conocimiento a su vida y su corazón, Señor. Abre los ojos del entendimiento de este hombre y llévalo, Señor, a ese nuevo nivel, que Él pueda entrar en ese éxtasis, en el poder de tu Espíritu, Padre amado, y hace un cambio radical en su vida. Él lo está clamando y lo está pidiendo al Señor. Hoy te pido, Dios, haz ese cambio en su vida a partir de ahora. Oro por una pareja que está pidiendo un cambio, una transformación en su vida, que ya no dan más por esa relación. Espíritu de Dios, llévalos a ese nuevo nivel. Mi Espíritu de Dios, háblales en sueños. Espíritu de Dios, colócales el querer como el hacer en tu palabra, en tus mandamientos, tus estatutos, aún en el proceso, en el propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Oro aún por esa familia que está tratando de unirse, esa familia que le han pedido a unas personas que le den consejería, que le den orientación para poder estar unidos. Hoy le pido al Espíritu de Dios que entre y tome el control de su vida, su corazón y sus emociones, sus pensamientos, y los transforme de una manera sobrenatural a partir de ahora, Padre, y llévalos, Señor, en ese éxtasis. En ese éxtasis que puedan salir de la esfera terrenal a la esfera espiritual, a un nuevo nivel en el poder del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación. Gracias, Padre, nos gloriamos es en ti. Te damos a ti la exaltación, te damos a ti la honra, te damos a ti el poder, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Quiero que usted invite a sus amigos, familiares, que se conecten a las reuniones que tenemos todos los sábados 6:30 de la tarde, que usted pueda inscribirse al canal de YouTube, que usted pueda invitar a otros a inscribirse. También los invitamos a que vean nuestras redes, también los devocionales que ustedes podrán encontrar allá a diario, que ustedes puedan inscribirnos. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le pidió el Señor? ¿Qué le habló el Señor respecto al devocional o a la prédica? Y que usted pueda hablarnos. También pueden inscribirnos al número que aparece en WhatsApp y podemos orar por sus necesidades y por las peticiones que ustedes tienen. Continuemos con un tiempo más de alabanza y hoy tenemos a un siervo de Dios, un hombre con la revelación en la palabra, el conocimiento de la palabra, que el Señor hoy tiene una palabra para una persona que va a hacer un negocio, un proyecto y está pidiéndole una palabra al Señor. Hoy el Señor va a usar a este siervo para darle esa palabra de confirmación de que sí debe hacer ese negocio, pero usted le está pidiendo una palabra al Señor y esa palabra hoy se la va a dar el Dios, el Señor, a través de este siervo en el poder del Espíritu Santo, y usted va a sentir esa convicción. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza y ya venimos.